Ahora sí, gracias. Muy bien. Entonces, la clase de hoy día es sobre convulsiones en el recién nacido. Y en esta clase, como ven en la diapositiva, vamos a tocar 5 aspectos: etiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Empezamos sobre definición de las convulsiones en el recién nacido. Ustedes van a leer en sus textos que la convulsión se define como una alteración paroxística en la función neurológica del recién nacido. Y la incidencia, dependiendo del libro que consulte, van a ver que varía, ¿no? Pero más o menos, de acuerdo a la biografía que nosotros hemos revisado, que es la que nos ponen en su sílabus, ahí nos ponen que hay una incidencia del 1% de los recién nacidos, pero sin embargo en otros libros pueden leer y van a encontrar incidencias tan altas que nos refieren que podría llegar hasta el 10% de los recién nacidos. O sea, como ven, es una patología relativamente frecuente. ¿Y por qué ocurre la convulsión en el recién nacido? Ocurre por una despolarización que sufren las neuronas como resultado de una migración interna del sodio. Y la repolarización ocurre por la salida de potasio. Esta despolarización puede ser por una falla de la bomba de sodio y potasio a nivel de las neuronas. Puede ocurrir también por un exceso relativo de neurotransmisores excitatorios. Puede ser por una deficiencia de neurotransmisores inhibitorios y puede ocurrir también por una alteración de la membrana neuronal. O sea, esta despolarización puede ocurrir por estos 4 mecanismos. Causas de las convulsiones en el recién nacido. La causa más común de las convulsiones en el recién nacido es la asfixia perinatal. Y habitualmente cuando este recién nacido presente esta asfixia, las convulsiones van a ocurrir dentro de las primeras 24 horas de vida. Puede ser desde que nace, a las 2, 3, 4, pero habitualmente ocurre en las primeras 24 horas de vida. Y las convulsiones secundarias a asfixia perinatal suelen ser tónicas generalizadas en los niños prematuros y clónicas multifocal en los niños a término. No solamente la asfixia puede causar convulsiones en el recién nacido. Estas convulsiones pueden ser también secundarias a una hemorragia intracraneal. Podría ser una hemorragia subaracnoidea, podría ser una hemorragia intraventricular, sobre todo en los niños prematuros, podría ser una hemorragia subdural, y estas hemorragias subdurales habitualmente suelen producir convulsiones focales. Estas convulsiones en el recién nacido no solamente son por asfixia, que es la causa más común, no solamente son por hemorragias, sino también puede ser por anormalidades metabólicas. Una hipoglicemia severa puede producir convulsiones en el recién nacido. Una hipocalcemia severa también podría producir convulsiones en el recién nacido. Hiponatremia, sodios por debajo de 120 milimoles por litro, también nos puede llevar a una convulsión. Pero también la hipernatremia, cuando ese sodio está por encima de 150 milimoles por litro, también nos podría llevar a convulsiones. Hay otros trastornos metabólicos que nos podrían llevar a convulsiones, que ya no son tan frecuentes como estas anormalidades metabólicas. Niños con dependencia de piridoxina, errores innatos de metabolismo donde estén implicados los aminoácidos, también pueden ser causa de convulsiones. ¿Qué otra causa de convulsiones tenemos en el recién nacido? Las infecciones, ¿no? Una
meningitis, una meningoencefalitis, una encefalitis, son causas de convulsiones en el recién nacido. Causas menos comunes, pero siempre que hay que tenerlas en cuenta. Abstinencia de drogas, ¿no? Niños que de pronto, por ser prematuros muy pequeños y tuvieron que estar en ventilación mecánica por mucho tiempo y donde tuvimos que usar sedación, de pronto cuando ya salen de la ventilación y nosotros suspendemos la sedación, estos niños se quedan dependientes de estas drogas y cuando los suspendemos presentan convulsiones. Es lo que llamamos una abstinencia de drogas. También cuando hay exposición a anestésicos locales, eso ocurre cuando ponemos anestésicos preparto, antes del nacimiento o en el momento de hacer el corte de la vagina para facilitar la salida de la cabecita del bebé, inyectamos silocaína y esta silocaína casualmente puede llegar al cuero cabelludo recién nacido. Bueno, también podría este bebé, una vez que nace, presentar convulsiones. Malformaciones congénitas, ¿no? También a nivel del sistema nervioso central pueden originar estas convulsiones. Y también tenemos un trastorno convulsivo hereditario que se conoce como epilepsia familiar benigna, que nos podría llevar a que el recién nacido presente convulsiones. Como ven, hay varias causas, ¿no? Pero siempre que estamos ante un recién nacido con convulsiones, pensamos en 4. La primera, que es la más frecuente, una asfixia perinatal, donde el niño esté cursando con una encefalopatía hipóxico-isquémica. La segunda son problemas metabólicos, problemas a nivel de la glucosa, problemas a nivel del calcio, problemas a nivel del sodio. La tercera son hemorragias, ¿no? Sobre todo el prematuro, ya saben que puede presentar hemorragias intraventriculares y secundaria esta hemorragia presentar convulsiones. Y finalmente la cuarta que siempre pensamos y tratamos de hacer diagnóstico diferencial es infecciones. Un niño que esté cursando con una sepsis y obviamente si está con esa sepsis, además podría estar cursando con una meningoencefalitis, con una infección a nivel del sistema nervioso central, claro que sí, y esa podría ser la causa de convulsiones. Bien, ya conociendo la etiología, ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico. Tenemos que diferenciar, hacer el diagnóstico de convulsión clínicamente no siempre es fácil, ¿ya? Lo ideal para hacer el diagnóstico de una convulsión es tener un trazado del electroencefalograma, pero no todas las unidades de neonatología tienen estos trazados de electroencefalograma. Entonces, finalmente la tenemos que hacer la convulsión, el diagnóstico clínicamente. Y en este cuadrito, les estoy poniendo cómo podríamos diferenciar una convulsión verdadera, una verdadera convulsión, de movimientos que podrían simular una convulsión. Por ejemplo, un temblor, un clonus, una mioclonía. Esos son movimientos que simulan una convulsión, pero no son una verdadera convulsión. Entonces, semiológicamente, si tomamos en cuenta estos 6 parámetros, nos puede ayudar muchísimo para definir si este recién nacido realmente está convulsionando. Mire, una convulsión habitualmente se desencadena sin ninguna causa aparente y pueden ocurrir mientras el recién nacido esté despierto o de pronto esté durmiendo. En cambio, un movimiento que simula una convulsión habitualmente puede ser desencadenado por el tacto, sobre todo en estos clonus, ¿no? Yo le estoy tocando, examinando al bebé y de pronto
le desencadena estos temblores que llamamos clonus. Estos movimientos que simulan una convulsión habitualmente se presentan en el sueño, sobre todo las mioclonías benignas del sueño, que son bien comunes, ¿ah? Que de pronto tú ves que el recién nacido está durmiendo, está en un sueño profundo y empieza a temblarle uno de los miembros inferiores. En cambio, una convulsión habitualmente, recuerden, se presenta de pronto, sin que tú lo toques, lo examines, y puede ocurrir tanto si el recién nacido está despierto o de pronto dormido. Duración. Este parámetro también nos puede ayudar. Las convulsiones en el recién nacido habitualmente duran segundos o unos pocos minutos. O sea, son de breve duración. En cambio, los movimientos que simulan una convulsión habitualmente son prolongados, duran minutos. Cualidad. Una convulsión verdadera es similar cada vez que ocurre. Por ejemplo, doctor ha convulsionado el día de hoy el miembro superior izquierdo. Y a las horas vuelve a convulsionar siempre el miembro superior izquierdo. Y son convulsiones, doctor, tipo tónicas. En cambio, un movimiento que simula una convulsión aparece diferente cada vez que se produce un evento. Si fuese un temblor, de pronto, doctor, ha temblado ahora en la mañana el miembro superior izquierdo, en la tarde ha temblado el miembro inferior derecho, en la noche ha temblado el otro miembro. Y al día siguiente, de pronto, el otro miembro superior. Entonces, recuerden, una convulsión habitualmente, cada vez que se presenta, es similar. ¿En qué miembro se presenta? Y la característica de la convulsión, si es tónica o clónica. Afectación ocular. Un recién nacido que convulsiona habitualmente está con los ojos abiertos y obviamente como está con los ojos abiertos me permite ver que estos ojos a veces se desvían, doctor. Está con los ojos blancos. En cambio, un movimiento que simula una convulsión, habitualmente el recién nacido está con los ojos cerrados. Está durmiendo. Estado de alerta. Una convulsión, ¿no? Verdadera. Ustedes van a observar que el bebé no responde a los estímulos durante ese evento convulsivo, durante ese episodio convulsivo. ¿No? Tú lo puedes tocar, lo puedes estimular y el bebé no responde. En cambio, en un movimiento que simula una convulsión, van a observar que el bebé permanece alerta en el momento que se está presentando ese movimiento que simula una convulsión. Entonces, es muy común los temblores que nos confunden con una convulsión. Y este niño está temblando de pronto un miembro, puede ser el superior izquierdo, pero el niño está con los ojos abiertos y tú lo tocas y ves que te responde, ¿no? De pronto mueve la otra manito. Hay una respuesta al estímulo y está alerta, está despierto. Capacidad para suprimir. Un recién nacido que convulsiona, ustedes van a ver que ese movimiento convulsivo no se va a detener al recoger al bebé, al cargar al bebé o de pronto al sujetar las extremidades. Tú agarras esa extremidad que está convulsionando y tú vas a sentir que pese a que le estés agarrando, tú sientes ese movimiento, sueltas y ese miembro sigue
presentando ese movimiento. En cambio, cuando no es un movimiento realmente convulsivo, ustedes tocan esa extremidad que se está moviendo y van a ver que deja de presentar ese movimiento, deja de presentarse ese temblor. Entonces, semiológicamente, tomando en cuenta estos 6 parámetros, nos pueden ayudar para definir si realmente está recién nacido. Ese movimiento que yo estoy observando, que estoy mirando, es una convulsión o de pronto es un movimiento simplemente que simula una convulsión. Y si realmente es una convulsión, bueno, yo tengo que tratar de definir si ese movimiento convulsivo es clónico, es tónico, es mioclónico, es focal o puede ser, ¿no? La gran mayoría de convulsiones son subclínicas. Bien, ¿cuándo hablamos de un movimiento convulsivo clónico? Cuando son movimientos rítmicos de los grupos musculares, con componentes rápidos y lentos del movimiento, con una frecuencia típica de 1 a 3 sacudidas por segundo. Es un movimiento convulsivo clónico. Tónico es cuando es una flexión sostenida o una extensión de los grupos musculares axiales y o apendiculares. Mioclónico son sacudidas rápidas de las extremidades únicas o múltiples. Convulsiones focales, que también se le llama sutiles, son, si se presentan a nivel de los ojos, desviaciones oculares tónicas, con una apertura ocular sostenida, con una fijación ocular o aleteo. Si es a nivel de la boquita, movimientos orofaciales linguales, vamos a ver masticación, contracciones de la lengua, chupeteo de los labios. Si es a nivel de los miembros, podemos ver que presenta movimientos de ciclismo o de remo, o fenómenos autonómicos, donde el niño va a presentar taquicardia, bradicardia o apnea. Son convulsiones sutiles. Bueno, y lo más frecuente es que recién nacido presente convulsiones subclínicas, donde tú lo observas y obviamente no ves ningún movimiento normal, pero si lo monitorizamos con un electroencefalograma, ahí claramente se ve que hay un movimiento convulsivo. Muy bien, entonces, semiológicamente tenemos que tratar de diferenciar si estamos ante una convulsión o de pronto un movimiento que simula una convulsión, y si creemos que realmente es una convulsión, bueno, tenemos que describir en nuestra historia si estamos ante una convulsión clónica, si estamos ante una convulsión tónica, mioclónica o de pronto una convulsión sutil. Una vez que ya he definido que este niño, que este recién nacido, probablemente esté con una convulsión, siempre decimos probablemente porque ya saben la manera precisa, como vamos a conversar más adelante, de diagnosticarle con un electroencefalograma. Bueno, yo tengo que tratar de buscar pues la etiología. Y en el examen físico puedo tener ciertos hallazgos que me podrían orientar a la etiología. Y en este cuadro les menciono los hallazgos clínicos que me podrían orientar en un recién nacido con convulsiones a determinada etiología. Mire, si tengo un recién nacido que convulsiona y neurológicamente está letárgico, neurológicamente está hipotónico, neurológicamente hay una pobre reactividad, o sea, hay una mala respuesta a los estímulos, neurológicamente tiene un reflejo primitivo débil como es el reflejo de succión, bueno, lo primero que se me va a ocurrir, se me va a venir a la cabeza, es que este recién nacido está cursando con una encefalopatía neonatal y dentro de ellas la más común es una encefalopatía hipóxico-isquémico. Pero
podría ser también una encefalopatía neonatal secundaria a un accidente cerebrovascular o un error congénito del metabolismo. Si este recién nacido que está convulsionando luce nervioso, tiene un grito agudo o tiene un llanto agudo, es un recién nacido difícil de consolar, o sea, yo lo cargo, lo arrullo y el niño sigue llorando. Bueno, ¿yo qué tengo que pensar? Que estoy ante una abstinencia de drogas, ante un síndrome de abstinencia neonatal. Y como esto se suele ver, como les he dicho, en los niños que están mucho tiempo ventilados y que tenemos que sedarlos, de pronto con fenitoína, de pronto con midazolam. Y cuando suspendemos estas drogas sedantes, de pronto el niño presenta convulsiones asociadas a estos síntomas y claramente eso sí ya nuestras licenciadas de enfermería se dan cuenta y dicen, doctor, este niño está haciendo un síndrome de abstinencia. Ellas que están las 24 horas del día con los bebés, a veces obviamente se dan cuenta mejor que el médico de estos signos de alarma. Ahora, si estoy ante un recién nacido con convulsiones y tiene una cabeza grande, un perímetro cefálico por encima del percentil 97, o sea, es un macrocéfalo, bueno, yo tengo que pensar que de pronto este niño tiene alguna malformación del sistema nervioso central. Podría ser una hidrocefalia o otro tipo de malformación cerebral. Si es un recién nacido que convulsiona y tiene una microcefalia, o sea, un perímetro cefálico por debajo del percentil 3, bueno, lo primero que se me va a venir a la cabeza es que este niño, la causa de estas convulsiones podría ser infecciones congénitas, el famoso TORCH, ahí está, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, o este virus del Zika. Si es un recién nacido que convulsiona y tiene algún tipo de rash en el cuerpo, pensamos en el virus del herpes simple, pensamos en citomegalovirus y también pensamos en infecciones por toxoplasma. Si es un recién nacido que convulsiona y tiene estas famosas manchas de hoja de cenizas, pensamos en una esclerosis tuberosa. Si convulsiona y tiene un hemangioma plano, pensábamos en un síndrome de Sturge-Weber. Si convulsiona y tiene una falta de cabello en un área localizada, vamos a pensar en una aplasia cutis congénita. Si tiene múltiples nevos, pensamos en una melanosis neurocutánea. Si tiene ampollas en un patrón de dermatoma, pensamos en una incontinencia pigmentaria. Y si es un niño que convulsiona y está con los ojos cerrados, además presenta un labio leporino, un paladar hendido, seguramente vamos a pensar en una holoprosencefalia. Si es un recién nacido que convulsiona y tiene un olor corporal inusual, diferente, no característico, bueno, tenemos que pensar en errores congénitos del metabolismo. Si es un recién nacido que convulsiona cada vez que se alimenta, después de alimentarse, vamos a pensar en defectos del ciclo de la urea. Y si es un recién nacido que convulsiona y luce claramente ictérico, bueno, vamos a pensar en un kernicterus. Bien, entonces, cuando estamos ante un recién nacido que convulsiona, tenemos que definir si estamos ante una verdadera o un movimiento que simula una convulsión. Tenemos que procurar definir qué tipo de convulsión es y luego, haciendo un examen físico completo, bueno, podríamos pensar en la etiología de la convulsión. Esto ya lo hemos visto en el cuadro, pero lo volvemos a remarcar. Las convulsiones en el recién nacido son sutiles, clónicas, tónicas o mioclónicas. El recién nacido, diapositiva me sirve para remarcar, no presenta convulsiones
tónico-clónicas generalizadas, que son las que habitualmente nosotros hemos aprendido que presentan los niños más grandecitos ante una convulsión febril o presenta un adulto ante una epilepsia, ¿no? Esas convulsiones tónico-clónicas generalizadas, el recién nacido no las presenta por inmadurez todavía de sus sinapsis neuronales. Entonces, en medicina todo es posible, pero es rarísimo, rarísimo que un recién nacido de pronto presente una convulsión tónica clónica generalizada. Pueden ser convulsiones sutiles, que ya les dije, pestañeo, chupeteo, movimientos de nado, remo, pedaleo, episodios apnéicos, convulsiones clónicas, que podrían ser focales o multifocales, convulsiones tónicas, que podrían ser focales y generalizadas, y las convulsiones mioclónicas, que pueden ser focales, multifocales y generalizadas. Ya saben, los movimientos que pueden simular, como hemos visto en la tabla anterior, una convulsión son mioclonías, las famosas mioclonías del sueño, que a veces hasta adulto uno las presenta, ¿no? Tú estás durmiendo y si hay una cámara que te graba, de pronto ven que empieza a presentar movimientos mioclónicos en los miembros inferiores o de pronto en los miembros superiores, ¿no? Pero eso lo presenta solamente cuando duermes. Y eso es una mioclonía no convulsiva, o sea que no hay por qué preocuparse. Nerviosismo, clonus, temblores, son movimientos no convulsivos. Recuerden que el 80% de las convulsiones neonatales en el recién nacido reflejan una lesión cerebral aguda. Por ejemplo, una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Algo agudo. El 20% de las convulsiones más bien reflejan un problema no agudo, un problema crónico. Pero un niño que convulsiona, uno piensa en etiología aguda, algo que ha ocurrido en estos días, ¿no? No es un problema crónico. Habitualmente las convulsiones en el recién nacido son problemas agudos. Y bueno, lo que les decía, el diagnóstico debe ser confirmado con monitoreo electroencefalográfico. Bien claro, todos los expertos nos dicen, incluso para neuropediatras, alguna vez se ha filmado movimientos medios raros que presenta el recién nacido y cuando estos movimientos que se les ha filmado se les hace ver con un neuropediatra, de pronto él dice que sí es una convulsión y cuando lo hace ver con otro neuropediatra, de pronto dice, hoy creo que es una convulsión, pero no estoy muy seguro, y de pronto el otro neuropediatra te dice, no es una convulsión. Miren, con gente experta. Entonces, las convulsiones son difíciles de diagnosticar únicamente mediante la observación clínica. El diagnóstico tiene que ser con un electroencefalograma o un electroencefalograma de amplitud integrada, ¿ya? Ustedes seguramente conocen el electroencefalograma clásico, pero hay uno donde no se utiliza tantos electrodos, son pocos electrodos, más fácil de manipular, que es el electroencefalograma de amplitud integrada. Las convulsiones pueden ser subclínicas, que son la mayoría. Miren, las convulsiones subclínicas, que son la mayoría. Miren, el 80% de las convulsiones que las diagnosticamos con un electroencefalograma, resulta que no tienen traducción clínica, o sea, son subclínicas. Solo los podríamos identificar si les hacemos este trazado en electroencefalograma. Entonces, un recién nacido con riesgo, con factores de riesgo, que nació asfixiado, tiene meningitis, bueno, lo ideal sería, así como lo monitorizamos para ver su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, para ver su trazado eh, eh, del electrocardiograma, deberíamos también monitorizar con un electroencefalograma para ver si está o no presentando convulsiones. Cuando se realicen nuevamente las prácticas en físico, ustedes van a tener la oportunidad de pronto de rotar en las unidades de neo y de pronto entrar a una unidad de cuidados intensivos y ustedes van a ver
que en el recién nacido, además del trazado de sus funciones vitales, respiratoria, corazón, presión arterial, del trazado electrocardiográfico, bueno, también hacemos un trazado del sistema nervioso central, de la actividad eléctrica del sistema nervioso central con electroencefalograma. Y miren, esto se los menciono también porque es algo bastante interesante. En aproximadamente la mitad de los casos, la administración de medicamentos anticonvulsivos causa desacoplamiento. ¿Qué significa? O sea, clínicamente el niño, si presentara convulsiones clínicas, ya no va a subjetivar esas convulsiones clínicas. Pero las convulsiones electroencefalográficas continúan. De ahí la importancia de monitorizar con un electroencefalograma. Sí, pues le doy su anticonvulsivante y de pronto, doctor, aparentemente, clínicamente, ya no se presentan estas convulsiones y yo estoy contento. Pero si no tengo un trazado, de pronto veo que clínicamente ya no presenta esos movimientos, pero en su trazado electroencefalográfico claramente sigue habiendo esas crisis eléctricas, que significan convulsiones. Bien, entonces el diagnóstico de una convulsión en el recién nacido, como de acuerdo a lo que hemos conversado, básicamente se tiene que hacer con un electroencefalograma. El electroencefalograma es el método preferido y el estándar de oro para el diagnóstico. Obviamente siempre nos interesan antecedentes, ¿no? Doctor, si es un niño prematuro y tiene riesgo de hemorragia, y siempre el examen físico, algunos estudios de laboratorio, cuando estamos sobre todo en problemas metabólicos, estudios radiológicos, dentro de ellos una ecografía cerebral y, bueno, ya hemos dejado de usar las tomografías por la excesiva radiación que genera una tomografía y tenemos otro estudio que es mucho más preciso y no tiene esa radiación enorme en la tomografía, que es una resonancia magnética. Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Nacional Carlos Alberto Cedeño Escobedo y cuando tenemos un niño con convulsiones, los estudios que hacemos obviamente es una ecografía cerebral, ya no hacemos tomografía, lo que hacemos, porque la tenemos en el hospital, es una resonancia magnética. Tratamiento. ¿Cómo manejamos una convulsión? Bueno, como han visto, las causas de las convulsiones son varias. Y dependiendo de la causa, vamos a darle tratamiento, ¿no? Si estamos ante un problema metabólico, una hipoglicemia, bueno, tengo que corregir la hipoglicemia y con eso van a cesar las convulsiones. Si estoy ante una hipocalcemia, obviamente le administro el calcio, el gluconato de calcio y seguramente el niño va a dejar de convulsionar. Pero mientras yo estoy haciendo el estudio para determinar la causa de las convulsiones, bueno, hay algunas que no es tan fácil como un problema metabólico, ¿no? Que es dosaje de glucosa, dosaje de calcio, de pronto hasta dosaje de sodio, que solo hacemos de inmediato. Y mientras de pronto sí necesito, pues, oye, no vaya a ser una hemorragia, hasta que le hagamos la ecografía o la resonancia, me manda un tiempo, ese niño sigue convulsionando. Yo tengo que usar un medicamento para ceder esas convulsiones, ¿no? Porque claramente estas convulsiones, si se repiten, sabemos que van a afectar su neurodesarrollo. O sea, yo tengo que intervenir. Bueno, ¿y qué anticonvulsivantes, mientras estoy haciendo los estudios para determinar la causa, se pueden usar en recién nacidos? Porque hay un montón de anticonvulsivantes, ¿no? Cuando estoy en pediatría y en medicina interna de adultos, hay un montón, pero en recién nacidos hay poca experiencia con el uso de una serie de anticonvulsivantes. Lo que se usa, siglo XXI, tenemos
fenobarbital y la fenitoína. Y son anticonvulsivantes que se han usado muchísimos años atrás y los seguimos utilizando. ¿Ya? En esta tabla les menciono no solamente la dosis del fenobarbital y la fenitoína, que lo utilizamos como anticonvulsivantes, antiepilépticos en el recién nacido, sino también otros anticonvulsivantes que podrían usarse en el recién nacido, pero los de elección siempre van a ser a la cabeza fenobarbital y en segundo lugar fenitoína. Podríamos usar también lidocaína, hay algunos estudios de su uso en recién nacidos. Podríamos usar benzodiazepinas como midazolam, lorazepam, clonazepam. Y podríamos usar también, ahora último, esta droga que ha salido que es el levetiracetam. Bueno, aquí en esta tabla les menciono las dosis. Van a ver que ante un recién nacido que convulsiona, siempre utilizamos una dosis de carga, una dosis de impregnación, y de ahí ya utilizamos una dosis de mantenimiento. Y esa dosis de carga, si utilizamos el fenobarbital, es de 20 miligramos por kilo endovenoso, y luego vamos a continuar con una dosis de mantenimiento ¿dónde está? No le he puesto acá, pero de 10 miligramos kilo día. ¿Ok? Si utilizamos la fenitoína, la dosis de carga es de 15 a 20 miligramos por kilo endovenoso. Si utilizamos lidocaína, 2 miligramos kilo endovenoso durante 10 minutos. Y si utilizamos las benzodiazepinas, dependiendo de cuál utilicemos, si usamos la midazolam, la dosis de carga es de 0.05 miligramos kilo en 10 minutos. Si es lorazepam, 0.05 a 0.1 miligramos kilo endovenoso y se administra en un periodo de 2 a 5 minutos. Y si es el clonazepam, 0.01 miligramos kilo endovenoso. Y si utilizamos esta última droga, que es la levetiracetam, se utiliza de 20 a 50 miligramos kilo endovenoso. Ahora, quiero que se fijen en esta, porque esta es la droga de elección con el fenobarbital, que le doy la primera dosis de carga y el niño sigue convulsionando. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le puedo administrar una dosis adicional, 10 miligramos por kilo intravenoso, y observo, doctor, sigue convulsionando, sigue con esos movimientos anormales. Bueno, le puedo utilizar otra dosis adicional de otros 10 miligramos por kilo, hasta llegar a 40 miligramos kilo. ¿No? Si empecé con 20, 10 más 30, 10 más 40. Con eso, la gran mayoría de recién nacidos van a ver que por lo menos esa convulsión clínica va a ceder. Si yo hago dosajes de plasma de la cantidad de fenobarbital que hay en su torrente sanguíneo, mi objetivo es que esté entre 20 a 40 microgramos por mililitro. ¿Ok? Ahora, administré el fenobarbital, una dosis de carga, siguió convulsionando, le di 10 miligramos más, siguió convulsionando, le di 10 miligramos más, sigue convulsionando. ¿Ahí qué voy a hacer? Le añado fenitoína. Utilizo esta dosis de carga, ¿no? Y si de pronto, después de utilizar esta dosis de carga, el niño sigue convulsionando, le podría dar una segunda dosis de 10 miligramos por kilo, pero por una única vez. Utilizando estas dos drogas, en la práctica clínica hemos visto que yo creo que el 99% de las convulsiones ya ceden, ¿no? De pronto, con solo el uso de fenobarbital y una sola dosis, sí, pues van a ser la gran mayoría, pero de pronto hay que utilizar dosis adicionales. Y a veces utilizando estas dosis adicionales sigue convulsionando este recién nacido y ahí ya agregamos fenitoína. Utilizando fenobarbital y fenitoína, ya el 99% de las convulsiones ya ceden. Y si no ceden, ay caray,
ahí tengo estas opciones, pero nosotros lo que hacemos es siempre pedimos ayuda a nuestro amigo neuropediatra para, dependiendo de la situación clínica que en ese momento esté recién nacido, eh, nos sugiera qué otra droga más le añadimos al fenobarbital y a la fenitoína para suprimir esas convulsiones. Y cuando utilizamos fenitoína, también hay que dosar esta droga en sangre y debería mantenerse entre 10 y 20 microgramos por mililitro. La fenitoína y la libre debería estar entre 1 a 2 microgramos por mililitro. La dosis de mantenimiento del fenobarbital es de, acá en esta tablita hemos puesto de 5 miligramos kilo día, pero podría ser hasta 10 miligramos kilo día, que lo dividimos en 1 a 2 dosis. Y la dosis de mantenimiento de la fenitoína es de 3 a 5 miligramos kilo día, también dividido en 2 a 4 dosis, ¿no? Entonces, después de utilizar las dosis de carga, obviamente hay que continuar con una dosis de mantenimiento. ¿Y qué dosis? 5 a 10 miligramos kilo día del fenobarbital o de 3 a 5 miligramos kilo día de la fenitoína. Entonces, estas dos drogas son las que quiero que se acuerden. Bueno, conozcan estas además, pero las que deben recordar es esta, que son las que hasta el momento siguen siendo el medicamento de elección para controlar las convulsiones en el recién nacido. Bueno, y el pronóstico. Con esto vamos a terminar. ¿Y cuál es, pues, la preocupación, doctor, de tratar las convulsiones en un niño, en un recién nacido? Porque un niño, un recién nacido que convulsiona, sabemos que estas convulsiones van a dificultar el desarrollo normal del cerebro. O sea, van a comprometer su neurodesarrollo. Entonces no podemos dejar que un niño convulsione, convulsione, convulsione y yo feliz y contento. No, ese niño se va a afectar su neurodesarrollo. O sea, yo tengo que controlar esas convulsiones. Sabemos que estas convulsiones transitorias, que de pronto duraron horas o pocos días, tienen un pronóstico bueno, pero esas convulsiones persistentes que están con el bebé 1, 2, 3, 4 semanas, esas convulsiones se asocian a un pronóstico malo. Si yo estoy ante un recién nacido que convulsiona por una infección del sistema nervioso central, estoy ante un recién nacido que convulsiona por una encefalopatía hipóxico-isquémica, estoy ante un recién nacido que convulsiona porque tiene una malformación cerebral, no sé, se me ocurre una holoprosencefalia, bueno, en general, el pronóstico es malo. Diferente a que estoy ante un recién nacido que convulsionó, doctor, tuvo 2, 3 episodios de convulsiones y la causa era, doctor, una hipoglicemia severa. Y la corregí y dejó de convulsionar. Bueno, pronóstico seguramente va a ser bueno porque fue un trastorno transitorio. Doctor, ante una convulsión por una hipocalcemia severa, le di su gluconato de calcio y dejó de convulsionar. Bueno, su pronóstico seguramente va a ser bueno. Pero si estoy ante estas situaciones clínicas, ya sé que el pronóstico de este recién nacido va a ser malo. O sea, dependiendo de la etiología, voy a hablar de pronóstico. Dependiendo de la duración de la convulsión, voy a hablar de pronóstico. Pero también dependiendo de la calidad de la convulsión, dependiendo del tipo de convulsión, vamos a hablar de pronóstico. Miren, las convulsiones clónicas en general tienen mejor pronóstico que las mioclónicas. Y las convulsiones que se presentan en un niño a término, obviamente tienen mejor pronóstico que las convulsiones que se presentan en un niño pretérmino. Bueno, entonces,
Para esta clase, todos esos datos que les he mencionado los hemos sacado del libro del CIBEN, que es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, de Neurología de Recién Nacido de Volpe, que es clásico este libro, y las guías de convulsiones neonatales de la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, entonces, recapitulando, cuando ustedes cuando sean internos y estén ante un recién nacido con convulsiones, con un movimiento que simula una convulsión, que pareciera ser una convulsión, recuerden esa tablita que les he mencionado, que nos va a ayudar mucho para definir si es realmente una convulsión o no es una convulsión. En segundo lugar, tienen que tratar, si realmente creen que es una convulsión, de definir qué tipo de movimiento convulsivo está presentando este recién nacido. Y pensar siempre en la etiología, sobre todo en las 4 más frecuentes, que son asfixia, una encefalopatía hipopsicoisquémica, secundaria una asfixia. En segundo lugar, trastornos metabólicos. En tercer lugar, hemorragias en el sistema nervioso central. Y en cuarto lugar, infecciones a nivel del sistema nervioso central. Yo sé, ¿no?, que la mayoría de unidades de Neo acá en Arequipa no tienen trazado electroencefalográfico de amplitud integrada, que va a estar ahí a la cabecera del bebé hospitalizado, pero sería lo ideal, porque como han visto, lamentablemente, la mayoría de las convulsiones son subclínicas y se nos van a pasar si solamente voy a utilizar el criterio clínico, y han visto que incluso viendo las convulsiones de manera clínica, incluso con una visualización por expertos, hay dificultad para definir si realmente se trata de una convulsión verdadera o es un movimiento que simula una convulsión. Entonces es importantísimo el electroencefalograma. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos conversado? Creo que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo el día jueves. Me parece que a las 2:30 me toca otra clase que es sobre encefalopatía hipopsicoisquémica. Que les vaya bien, muchachos. Nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao.